Fialino de Juan, que no mono que Misa Quetzal no yolo. Hola, ¿qué tal, maestros y maestras? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que surge de una lista de temas que debemos abordar en nuestro próximo Consejo Técnico Escolar. Por ahí yo ya me adelanté la semana pasada y compartí uno de los primeros temas, y me refiero a las estrategias metodológicas distintas a los proyectos. Evidentemente, no estoy basándome en los insumos al 100%, sino más bien estamos proponiendo algo fundamentado, por supuesto, en la nueva escuela mexicana, en su parte epistemológica, en su parte filosófica y en su parte pedagógica. Son propuestas para que tú las consideres, y si determinas junto con tu colectivo que son útiles para ustedes, pues adelante, pueden utilizarlas. Así que vamos a dar inicio, maestros y maestras, vamos a dar inicio con este tema titulado Estrategias para desarrollar la evaluación formativa. Esta también es una propuesta. Desde este espacio nosotros proponemos y ustedes amablemente retoman lo que nosotros estamos proponiendo o bien lo desechan, ya ustedes deciden. Nosotros estamos cumpliendo con brindarles información para que tengan más elementos y puedan ustedes argumentar, puedan ustedes intercambiar información con sus colectivos de profesores. En el marco de la implementación de la nueva escuela mexicana, la evaluación formativa se convierte en una herramienta clave para hacer realidad los ideales de esta propuesta, de este modelo curricular 2022, ya que nos permite tener un enfoque más inclusivo, más equitativo, y asimismo, desde una perspectiva sociocrítica, este tipo de evaluación se convierte en un proceso transformador que no solo se encarga de medir el aprendizaje o asignar notas, sino que también retroalimenta, orienta y promueve la participación activa de los estudiantes en su propio proceso educativo. He aquí la importancia entonces de entender bien qué es la evaluación formativa en el marco de la nueva escuela mexicana. Conviene entonces, maestros y maestras, definir qué es la evaluación formativa. Sabemos que es un proceso continuo que debe acompañar el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Esto debe permitir que tanto el maestro como el estudiante tengan una visión clara de los avances y las áreas de mejora a lo largo de una unidad de trabajo, de un contenido de un PDA, de un proyecto, de un trimestre. El objetivo principal de la evaluación formativa es orientar y ajustar las prácticas de enseñanzas para que cada alumno logre su máximo potencial. Eso sí, reconociendo que existen distintas capacidades y ritmos de aprendizaje en ellos. A diferencia de las evaluaciones sumativas, que las conocemos todos, es el pan de cada día, que se enfocan solamente en calificar al final de una tarea, al final de un ejercicio, al final de un trimestre, al final de un mes de una evaluación parcial. Bueno, a diferencia de todo eso, la evaluación formativa se utiliza como una herramienta de mejora constante, integrando, por supuesto, la retroalimentación como un proceso de diálogo entre el docente y el alumno. De esta manera se fortalece una cultura de aprendizaje inclusivo y, por supuesto, aprendizaje colaborativo. Vamos entonces, maestros, a compartirles las estrategias que hemos preparado para ustedes para implementar la evaluación formativa en el aula. Estrategias que muchos ya conocemos, que hemos aplicado en algún momento de nuestra trayectoria como profesores, pero que es necesario retomar en esta nueva escuela mexicana. Estrategia número 1, maestros: retroalimentación constante y constructiva. Este tipo de retroalimentación del que hablamos permite que los estudiantes entiendan qué están haciendo bien y cómo pueden mejorar.
Es decir, se enfoca en el proceso, no se enfoca en el resultado final. Para que esta retroalimentación constante y constructiva sea efectiva, en primer lugar debe ser oportuna. Se debe dar en el momento adecuado, preferentemente durante el desarrollo de las actividades, para que el estudiante de esta manera pueda corregir y pueda ajustar su desempeño, su trabajo, su tarea académica. Debe ser específica. En lugar de dar comentarios generales, la retroalimentación debe enfocarse en aspectos concretos del desempeño, como tu uso de la descripción es muy claro, pero puedes mejorar los diálogos para hacerlos más naturales. Nótese, maestros, que en este tipo de retroalimentación, siempre en primer lugar, tenemos que comunicar los logros observados durante esa actividad, durante esa tarea, y posteriormente animarlo a mejorar o darle sugerencias para que de alguna manera ellos puedan mejorar esos trabajos. Debe ser equilibrada. Siempre es útil comenzar con un aspecto positivo, tal como lo comentamos recién, seguido de una sugerencia de mejora. Esto para mantener una actitud motivadora en el estudiante, que eso es esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta es la estrategia número uno y por supuesto compartimos muy brevemente un ejemplo en el aula. Vamos a suponer que durante un proyecto de escritura en la clase de la disciplina de español, los docentes pueden organizar sesiones de revisión, donde los estudiantes presenten sus borradores y reciban comentarios individuales, centrados tanto en el contenido, es decir, evaluar aspectos como la creatividad, la coherencia, también enfocados en aspectos técnicos, como ortografía y gramática. E incluso podemos enfocar esa retroalimentación en sus desempeños, en cómo están colaborando, en cómo están intercambiando ideas con sus compañeros. Entonces, la retroalimentación, maestros, no es el epílogo de una clase, de un proyecto. Al contrario, es constante, es constructiva durante todo el proceso. Eso nos debe quedar muy claro. Bien, estrategia número 2, maestros y maestras, integración de herramientas de evaluación participativa. No exageremos en el número de herramientas de evaluación que vamos a utilizar. Debe haber una diversidad, pero dependiendo del proyecto, debemos elegir una, dos, tres, cuatro herramientas para poder hacer esto más sistematizado y no confundir tal vez al alumno con tanta herramienta de evaluación. Entonces, desde la pedagogía sociocrítica se enfatiza la importancia de que ellos se involucren, pero activamente en su propio proceso de aprendizaje. Una herramienta clave sin duda es la evaluación participativa, donde los estudiantes colaboran en la creación de los criterios de evaluación. Tradicionalmente, las herramientas de evaluación, hablando de una lista de cotejo, por ejemplo, o una rúbrica, pues nosotros mismos diseñamos los criterios, los indicadores llamados anteriormente, o las bajamos de internet, o ahora con la inteligencia artificial los diseñamos. Aquí la clave, maestros, como una estrategia para implementar la evaluación formativa en el aula, la clave es involucrar a los alumnos en la redacción de esos criterios. Esto, maestros, nos permitirá que los alumnos participen de manera activa y de alguna manera se vayan responsabilizando de su propio aprendizaje. Un enfoque inclusivo sociocrítico sugiere, pues, que estos criterios, los que van a estar presentes en las herramientas de evaluación, sean co-creados con los estudiantes. Este proceso promueve que los alumnos entiendan claramente qué es lo que se espera de ellos durante el proyecto, durante la secuencia didáctica, durante la actividad de aprendizaje y al mismo tiempo se fomente su participación activa en la evaluación. Es decir, que no le teman a la evaluación, que lo vean como una herramienta más para fortalecer su aprendizaje. Y la misma concepción debemos tener nosotros para que el alumno lo perciba así.
Para implementar esta estrategia, maestros, los docentes pueden guiar a los estudiantes en la elaboración conjunta de rúbricas o listas de cotejo para sus proyectos. Este proceso no solo fomenta un sentido de responsabilidad y autonomía, sino que también asegura que los criterios de evaluación sean comprensibles totalmente para los alumnos y sean significativos al mismo tiempo. Así que, maestros, la integración de herramientas de evaluación participativa no significa que usemos bastantes herramientas, significa que aquellas que vamos a utilizar en su redacción y en su construcción, demos voz y voto a los estudiantes, tal como lo dice el libro Sin recetas para la maestra y el maestro. Vamos a emancipar a los alumnos. Dejemos ya de estandarizar a rajatabla, digámoslo así, esta herramienta, maestro, la evaluación formativa. Debemos desaprender un poco, debemos olvidarnos que la evaluación nos permite tener control de grupo, nos permite utilizar la evaluación como una medida disciplinaria. Debe cambiar esa percepción, maestros. Bien, un ejemplo muy sencillo puede ser que al iniciar un proyecto en ciencias, los estudiantes, guiados por el docente, por supuesto, pueden colaborar en la creación de una rúbrica que detalle los criterios de evaluación para el informe final, por ejemplo, incluyendo aspectos como la calidad de la investigación, la claridad en la presentación de resultados, la originalidad en las conclusiones, el trabajo colaborativo, entre otros criterios que los alumnos propongan, eso sí, que se alineen con la actividad, que se alineen con el contenido del PDA y la situación problema que se esté abordando. Esto, por supuesto, va a empoderar a los estudiantes al darles voz y voto en el proceso evaluativo. Entonces, maestros, llevamos dos estrategias. No son desconocidas para los que somos maestros de aula de educación básica, preescolar, primaria, secundaria o telesecundaria. No son estrategias desconocidas, pero sí tienen un enfoque distinto. Si tú te das cuenta, la primera que tiene que ver con retroalimentación es continua y es constructiva. Comunico logros, doy sugerencias, promuevo la reflexión en el alumno, que es una de las estrategias también que vamos a ver ahorita. Y en la número 2, estamos hablando de que si anteriormente yo era el que diseñaba al 100% la herramienta de evaluación, principalmente los criterios, bueno, ahora darle participación a los alumnos para que ellos mismos propongan qué es pertinente evaluar de acuerdo a las condiciones que ellos en ese momento están atravesando, su contexto, sus recursos, su visión que tienen del proyecto que se va a emprender. ¿Ok? Bueno, llevamos dos entonces, maestros. Vamos con la estrategia número 3. Evaluación mediante portafolios de aprendizaje. Los portafolios de aprendizaje son una estrategia pedagógica poderosa para aplicar, para implementar la evaluación formativa, ya que permiten al estudiante documentar, reflexionar y mostrar su progreso a lo largo de un curso o proyecto. Un portafolio es una colección organizada de trabajos, pero no para guardarlos, sino que en esa acción de coleccionar estos trabajos se deben ver reflejados sus logros, los esfuerzos y las áreas de mejora de los estudiantes. A diferencia de otras formas de evaluación, maestros, el portafolio pone énfasis en el proceso de aprendizaje, no solo si cumplió o no cumplió con el producto final, no si está bonito el producto final, no si tiene todos los elementos del producto final, sino se enfoca en el proceso, maestros. Ahí está la riqueza del aprendizaje. Los portafolios de aprendizaje no solo son una herramienta de evaluación formativa, sino más bien una vía para que los alumnos reflexionen de manera crítica, para que ellos desarrollen una autonomía y puedan autorregular lo que ellos van aprendiendo. Al documentar su proceso y reflexionar sobre su propio aprendizaje, los estudiantes no solo adquieren una mayor comprensión de los contenidos, sino también de sí mismos, porque ya no son aprendices pasivos, sino aprendices activos y autónomos. Entonces, esta estrategia de evaluación, maestros, es muy poderosa, es pertinente para la NEM,
Y como pueden ver, maestros, tiene un sentido distinto. Si antes la concebíamos como, bueno, un portafolio es para ir guardando los trabajos, bueno, es una concepción equivocada. Un portafolio de aprendizaje, sí, vamos a ir coleccionando esos trabajos, pero en cada trabajo debe haber una herramienta de evaluación que permita al alumno reflexionar respecto a esos trabajos. Un ejemplo muy sencillo puede ser que en una clase de matemáticas, los estudiantes pueden mantener un portafolio digital o físico. Ahora con la tecnología tenemos esa ventaja de utilizar medios digitales donde incluyan todas sus actividades y reflexiones sobre su propio aprendizaje. Al final de cada contenido y PDA, el docente puede revisar el portafolio. Al final de un proyecto, incluso con el alumno, pueden revisar juntos el proyecto, el portafolio, brindando retroalimentación que le permita entender su avance y establecer metas claras para mejorar en el siguiente reto, en el siguiente problema, en el siguiente contenido, en el siguiente PDA, en el siguiente proyecto. Listo, maestros, ¿ok? Entonces ya llevamos 3 estrategias. Cuarta estrategia, maestros. En esta nueva escuela mexicana, desde siempre, pero en esta nueva escuela mexicana, entre líneas, podemos identificar que se le da mucha importancia a la autoevaluación y a la coevaluación, pero guiada. Esto nos va a permitir que los estudiantes reflexionen sobre su propio desempeño, mientras que la coevaluación les va a dar la oportunidad de aprender de sus compañeros, de fomentar el diálogo, la escucha activa también. Ambas prácticas promueven un sentido de responsabilidad y autonomía y pueden ser guiadas mediante preguntas clave que inviten a la reflexión crítica. Por ejemplo, en una actividad de escritura creativa, preguntas metacognitivas pueden ser: ¿lograron los diálogos de mi historia representar adecuadamente los personajes? Ahí me estoy autoevaluando. Y si coevaluara, bueno, la pregunta se la haría a mis compañeros o a mi compañero en turno. Mi narrativa sigue una secuencia lógica y coherente, tal y como lo vimos en la clase, en el proyecto. ¿Cómo podría entonces mejorar las descripciones para hacerlas más vividas? Entonces, preguntas de este tipo, maestros, podemos incluir cada que implementemos la autoevaluación y la coevaluación guiada. Este tipo de preguntas no solo ayuda al estudiante a identificar áreas de mejora, sino que también lo orienta en la metacognición, es decir, en la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. Un ejemplo muy sencillo, que bueno, acabamos de dar uno, vamos a dar otro. Al finalizar, por ejemplo, un proyecto o durante el proyecto, incluso dependiendo del momento, podemos plantear preguntas que inviten a la autoevaluación y la coevaluación. Por ejemplo, en la asignatura de artes o disciplina de artes, los estudiantes pueden realizar una autoevaluación y coevaluación utilizando preguntas como: ¿cómo puedo mejorar mi trabajo en la siguiente fase? ¿Qué me aportaron los comentarios de mis compañeros para mejorar mi desempeño? Este tipo de reflexión no solo fomenta el autoconocimiento, sino que también desarrolla habilidades de colaboración y respeto por la opinión de los demás. También se desarrollan habilidades socioemocionales, maestros, cuando promovemos la coevaluación. Muy bien. Entonces, maestros, esas son las cuatro estrategias para implementarla, para desarrollar la evaluación formativa en el aula. Te comparto a continuación recomendaciones para integrar la evaluación formativa en tu planificación diaria. Recomendaciones muy sencillas, por supuesto, no son la verdad absoluta, no es la receta, no es mi última palabra, es información que gestionamos para que ustedes también tengan más elementos de reflexión, porque esta nueva escuela mexicana se trata de reflexionar, de mejorar, de compartir, de dialogar, de intercambiar experiencias en beneficio de los estudiantes y en beneficio, por supuesto, de nuestro desarrollo profesional contextualizado. Entonces, una primera recomendación para integrar la evaluación formativa en tu planificación, en tu planeación, es incluir momentos de reflexión continua. Es decir, en cada clase, los docentes pueden destinar unos minutos al final para que los estudiantes reflexionen sobre lo que aprendieron, qué desafíos se enfrentaron y qué podrían mejorar en la siguiente sesión.
Estas reflexiones pueden hacerse de manera escrita o mediante un diálogo abierto. Es decir, esto no quiere decir que nunca lo hemos hecho, lo hemos realizado, pero a lo mejor no lo estamos sistematizando, no lo estamos incluyendo en la planeación, no estamos, de alguna manera, secuenciando o articulando lo que hacen nuestros alumnos con la reflexión a continuación de cada actividad. Entonces, debemos incluir momentos de reflexión, de metacognición, para que los alumnos vayan dimensionando, vayan autoevaluando, vayan coevaluando y de esta manera se hagan responsables de su desempeño. Es un ejercicio muy importante, maestros, que no debemos dejar de lado. Dos, sugerencia número dos, debemos planificar evaluaciones formativas para los proyectos interdisciplinarios que estamos implementando en la actualidad. Al desarrollar proyectos que integren varias disciplinas, los docentes pueden programar sesiones de revisión intermedia para asegurarse de que los estudiantes reciban retroalimentación antes de completar el proyecto final. Esto asegura que los estudiantes ajusten su trabajo a lo largo del proceso y no esperen hasta el final para hacer mejoras. Es decir, estamos implementando nuestro proyecto comunitario, nuestro aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje de servicio y durante ese proyecto, en lugar de incorporar solo la evaluación sumativa para ver si el producto final está bien, pues simple y sencillamente en mi planeación, paralelo a las actividades de aprendizaje, voy estableciendo momentos donde las herramientas de evaluación formativa que diseñamos en comunión o en apoyo o con el apoyo de los estudiantes, pues las vayamos implementando. ¿Ok? Entonces, esto, maestros, es una segunda sugerencia. Tercera sugerencia, utilicemos herramientas digitales. La tecnología ahí está. Entonces, aplicaciones tan sencillas y tan conocidas como Google Classroom o Microsoft Teams nos permiten implementar cuestionarios, encuestas y portafolios digitales donde los estudiantes pueden recibir retroalimentación en tiempo real y estas herramientas también facilitan la coevaluación y la autoevaluación, involucrando a los estudiantes de manera activa en su proceso de aprendizaje. Evidentemente, maestros, si tu contexto si en tu contexto se facilita utilizar estas herramientas, hay la infraestructura, las familias tienen la facilidad de proporcionarle a sus hijos este tipo de herramientas, podemos utilizarla. Ahora, aquí también quiero decir, maestros, que todo esto que te estoy compartiendo, seguramente habrás notado que podemos llevarlo a cabo en cualquier nivel educativo, sí, adaptándolo, pero en realidad estas propuestas se enfocan en la fase 6 del nivel de secundaria técnica general y telesecundaria. Y por supuesto primaria alta, cuarto, quinto y sexto de primaria, donde para el alumno es un poco más fácil dialogar, reflexionar, coevaluar, donde el alumno se compromete, en teoría, ya de manera más consciente con su aprendizaje, dependiendo del proyecto, dependiendo la situación, problema, dependiendo la actitud del maestro también. Pero también es cierto que este tipo de propuestas las podemos adaptar por ejemplo, al nivel de preescolar y al nivel de primaria baja también, ¿ok? Ya eso depende de ustedes. Bien, vamos entonces cerrando con este último apartado que hemos titulado Impacto positivo de la evaluación formativa en el aprendizaje y la participación estudiantil. Ya vimos estrategias de evaluación formativa para aplicar en el aula, 4. Les di algunas sugerencias, 3 sugerencias, ¿ok? Ahora, si nosotros implementamos de manera adecuada, estaremos logrando no solo mejores resultados, sino realmente estaremos colaborando con un proceso transformador, que a final de cuentas la nueva escuela mexicana es lo que promueve, que transformemos el entorno inmediato del alumno de manera positiva, que fortalezcamos el tejido social a través de estos proyectos, de lo que nosotros hagamos en la escuela haya un impacto positivo en la comunidad. Bueno, entonces, ¿qué cuestiones positivas podemos obtener
si aplicamos e implementamos la evaluación formativa de forma adecuada en el aula, pues bueno, vamos a contribuir a la promoción de la inclusión. Porque si brindamos retroalimentación diferenciada, los docentes pueden atender las necesidades individuales de cada estudiante, ofreciendo apoyo adicional a quienes lo requieran y enriqueciendo el aprendizaje de aquellos que avanzan más rápido. Es decir, tradicionalmente evaluamos parejo y solo firmas, sellos o de manera general damos la retroalimentación. Aquí es, si yo individualizo, que por supuesto es un trabajo arduo, individualizo este diálogo, esta retroalimentación continua y constructiva, estoy promoviendo la inclusión. Porque el que más sabe o el que va demostrando mayor aprendizaje, mayores habilidades, puede ser sujeto a una retroalimentación para que continúe mejorando. Aquel que está rezagado puede recibir también su retroalimentación considerando su nivel de desempeño. Entonces, ahí ya estoy siendo incluyente, maestros. Ya no estoy estandarizando. Entonces, vean las bondades de la evaluación formativa si está bien implementada, por supuesto. También, maestros, tal y como nos lo solicita la NEM, fomenta la equidad. Si promuevo e implemento la evaluación formativa de manera adecuada, estoy fomentando la equidad, ya que todos, la palabra clave, todos los estudiantes, independientemente de habilidades y contexto, reciben oportunidades de mejorar su trabajo desde el nivel de desempeño en el que se encuentren, con base en comentarios constructivos y específicos. Por eso la retroalimentación es continua y constructiva, maestros. Nada de señalar en primer lugar sus errores o juzgarlos o evaluarlos por si está bien o está mal. El alumno demuestra en la medida de sus posibilidades y en el momento que te demuestra su desempeño o lo que haya hecho, es en ese momento donde interviene la retroalimentación, donde dices, ok, he observado estos logros, pero necesitamos, a manera de sugerencia, que des estos pasos, que leas más, que lo vuelvas a intentar, confío en que lo puedes mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, inclusión y equidad van de la mano, maestros, desde la aplicación de la evaluación formativa. La evaluación formativa, maestros, bien aplicada, incrementa la motivación, porque ya el alumno no concebirá a la evaluación como, bueno, ya me van a evaluar, necesito sacar 10 para que me compre un Xbox. No, sino que el alumno, a través del diálogo que vamos a promover, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, cada que reciban esa retroalimentación constantes, se sentirán más motivados, más comprometidos a mejorar, ya que tienen claras las expectativas y se ven capaces de alcanzarlas. Si nosotros indagamos un poco más acerca del efecto Pigmalión en la educación, nos daremos cuenta que tener altas expectativas de los alumnos y comunicarles constantemente esas altas expectativas modificará su comportamiento de manera positiva, su motivación, su expectativa, su visión, su confianza, su autoestima. ¿Ok? Bien, otra ventaja, maestros, es que fortalecerá la participación activa si nosotros implementamos de manera adecuada la evaluación formativa. Los estudiantes se convierten en agentes activos de su propio aprendizaje, reflexionando sobre los avances que tienen, coevaluando a sus compañeros y proponiendo mejoras para su propio desempeño. Por eso, la clave, maestros, cuando diseñamos las herramientas de evaluación es considerar también la opinión de los alumnos en la redacción de los criterios. A lo mejor tú puedes hacer tus criterios base, los que tú como maestro identificas necesitas evaluar de acuerdo al contenido del PDA y a la situación problema que estás abordando. Pero también los alumnos, que son los sujetos de aprendizaje, tendrán una opinión respecto a qué será bueno evaluar en ese proyecto, en esa clase, en esa sesión. Bien, maestros, pues hasta aquí cerramos nada más concluyendo que la evaluación formativa es mucho, muchísimo más que una herramienta de calificación. Es un proceso, maestros, un proceso profundo de reflexión,
de colaboración y mejora continua que transforma la relación entre estudiantes, entre docentes y entre la comunidad. Porque recuerden que el impacto se debe ver o se debe visualizar en la comunidad. Lo que hacemos en la escuela que beneficia a la comunidad, que beneficia al alumno, que mejore su calidad de vida, que la escuela aporte, que sea significativo aquello que se está aprendiendo. Entonces, maestros, cambiemos, más bien hay que desaprender la percepción que tenemos de evaluación. Menos instrumentalista, más formativa. La evaluación sumativa no desaparece, la evaluación sumativa ahí está, pero en la redacción de, por ejemplo, las preguntas, los reactivos de opción múltiple o la manera en que abordes la evaluación sumativa, en su redacción debe haber este toque formativo, más que enfocarnos en el número en sí, ¿ok? Bien, maestros, pues no me queda más que invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Profesor Jim, /Educación y Emprendimiento. Aquí en YouTube, Profesor Jim, Educación y Emprendimiento también. En TikTok como Profesor-Jim. Nuestro canal de WhatsApp, Profesor Jim. Los veo en un siguiente video. Como siempre les deseo larga vida y prosperidad para todos. Nos vemos. Gracias de corazón. Tezcal no yolwan, guano yolo chalchibri, metzti no nana, tonati no tata, huanquia huacteco, no yolilis ne maca. La luz de una vela revela las puertas a las voluntades formadas de piedra hasta la oscuridad. Tema mi flecha, mi mano apunta hacia las estrellas. Bajo mi piel, sangre de guerrero.